Buenos días, apreciados estudiantes. Esta es la materia Psicología del Consumidor. Yo soy Carola Ríos Estaude y seré su docente en esta materia. Además de psicólogo, también soy técnico superior en publicidad y mercadeo, así que este tema me parece que va a ser muy interesante, ya que involucra la combinación de dos ciencias que se complementan muy bien. Como ven, tenemos un temario bastante interesante. El tema da para bastante, pero voy a intentar ser lo más concreto posible. Cuando hablamos de la historia de la psicología del consumidor, considero que hay dos grandes hitos que mencionar: la revolución industrial y además la revolución tecnológica. Sin embargo, realmente empezó a principios del siglo XX y se considera que Walter D. Scott es uno de los fundadores de la psicología del consumidor, ya que él consideraba que se podía aplicar la psicología y la publicidad. En aquel entonces la psicología pues era una ciencia recién validada, por así decirlo, y por supuesto, como ustedes saben, empezó a salir el conductismo, empezaron a desarrollarse las diferentes corrientes psicológicas que enfatizaban el comportamiento humano, la conducta y cómo esto influía en el actuar de un individuo. Y a partir de los años 60, 70 y 80 inició el consumismo. Estamos hablando específicamente en Estados Unidos, que fue donde se desarrollaron muchísimas marcas y productos comerciales y empezó lo que fue la publicidad y las campañas de posicionamiento de marca. Y por ejemplo, en los años 80 ya empezaron muchos grupos musicales, 70, 80, y había una gran influencia de estos grupos en la cultura popular. Ya para los años 80 y 90 la revolución tecnológica hizo que la publicidad pudiese llegar a televisión, cable, internet. Entonces se crearon muchos medios de difusión y fue necesario para los publicistas comprender mejor a los consumidores. Y de allí la importancia de la psicología en este ámbito. Y por ejemplo, hay una frase de uno de los padres de la mercadotecnia, que es Philip Kotler, que dice que ya no basta con satisfacer la necesidad de un cliente, hay que dejarlo fascinado. Lo cual nos habla justamente de cómo la mercadotecnia y la psicología del consumidor es un campo que está siempre en constante evolución, es decir, siempre hay nuevos descubrimientos y nuevas técnicas y teorías. Entonces, ¿qué es la psicología del consumidor? Es una ciencia que estudia los patrones cognitivos, emocionales y conductuales de las personas al momento de una compra o al momento del uso de un servicio. Es aplicable, además, de forma individual o en consumos de gran escala. Y es que al comprender cómo piensan y actúan los consumidores, las empresas o los pequeños usuarios que tengan algún servicio que ofrezcan, pueden tomar decisiones más informadas sobre la publicidad, sobre las campañas publicitarias y las tendencias de consumo. Y esto es muy importante mencionarlo, que muchas veces las personas no hacen compras racionales, hacen compras impulsivas, hacen compras emocionales. Esto más adelante explicaré un poquito más de estas variables psicológicas que afectan el momento de la compra. Aunque tengo que aclararlo, no solamente variables o factores psicológicos pueden afectar el comportamiento del consumidor. Hay también factores sociales como la cultura, la presión social, los grupos, factores económicos y por supuesto lo que son los factores de marketing, es decir, la publicidad, las promociones, etc, etc, etc. Y bueno, creo que es evidente para qué sirve, tras lo dicho, pero de todas formas lo vamos a recalcarlo. Permite, por supuesto, mejorar no solamente los productos y las publicidades que se ofrecen de los productos o servicios, sino que también ayuda a mejorar la experiencia de los clientes y de los consumidores. Y esto crea además una dinámica de interacción muchas veces entre los productos y los individuos, entre las empresas y los individuos. Por lo que es normal y de esperarse pues que las empresas utilicen psicólogos que los ayuden en estos estudios de mercadeo y de publicidad para comprender mejor cuál es su público meta o público objetivo, para que las campañas que se realicen pues
Apelen a las emociones. Recuerden lo que estoy diciendo, no todas las compras son racionales, la mayoría son emocionales y a eso hay que llegarle, al desarrollo incluso de la parte ergonómica de las tiendas, que sean amigables para los usuarios, que se genere confianza y lealtad para el producto, es decir, que el producto sea posicionado, porque esa es una de las principales funciones justamente de la psicología del consumidor, que se pueda comprender y conectar la empresa con sus clientes para generar ganancias, que al fin y al cabo es a lo que a las empresas les interesa. Y esto se logra a través de la fidelidad en los productos. Y en este aspecto, hablando de fidelidad, les voy a poner un gran ejemplo o de posicionamiento. Coca-Cola y Pepsi-Cola. Hay mucha gente que no toma Pepsi sino solo un producto Coca-Cola, sino prefiere tomar otra cosa. Y eso se logra porque es un producto muy bien posicionado en la mente del individuo y del colectivo, hay que decirlo. La psicología del consumidor analiza una gran cantidad de elementos, todos orientados hacia la toma de decisión de compra. ¿Qué factores influyen en esas decisiones? Como les dije, hay muchos factores que pueden influir. Los patrones de consumo, cómo se usa y consume el producto, qué nos satisface o no de ellos, la relación entre el consumidor y la empresa. Todo esto lo analiza la psicología del consumidor. Recordemos que en el proceso de toma de decisiones incluso está lo que es la psicología del color, cómo se perciben los productos. Y no solo eso, la psicología del consumidor también busca identificar las necesidades, los deseos, las motivaciones del consumidor. Esto es crucial para las empresas que quieran desarrollar un producto nuevo o un rediseño de marca, por ejemplo, para que esto satisfaga la expectativa del consumidor. Además, al analizar los comportamientos de compra, los psicólogos pueden estudiar cómo los consumidores buscan información, cómo comparan los productos y finalmente cómo realizan la compra, incluso en los horarios que los realizan. Comprendiendo además esto, se puede vamos a decir, estudiar cómo las marcas construyen la relación con el cliente y la percepción y actitud del consumidor en el momento de hacer la compra. Como futuros psicólogos, el estudio de la psicología del consumidor es de gran importancia porque les va a ampliar el campo de trabajo y de estudio. Es decir, les va a permitir a ustedes extender lo que ya saben y aprender muchas más cosas y habilidades en un ámbito distinto al del área clínica. Esto entraría más en el área de la parte psicológica y orientada hacia la parte social y del marketing, ¿bien? Se abre un abanico pues más grande de áreas profesionales en el que pueden desenvolverse. Incluso si tienen estudios de la psicología organizacional, pues es un plus saber tener conocimiento y saber de psicología del consumidor, porque pues ofrece una perspectiva única de cómo las personas toman las decisiones y cómo se comportan en un contexto comercial. Esto pues les complementa la visión que ellas puedan tener de la psicología clínica, porque como les dije, va orientada también más hacia la parte social y a la parte investigativa. Los estudios pues, de psicología del consumidor, como les dije, aumenta la comprensión de ciertos procesos psicológicos y los hallazgos en esta área se pueden extrapolar a la psicología social, desde el estudio de la psicología cognitiva, con la psicología además conductual, comunitaria. Es decir, o sea, les potencia el desarrollo de la psicología que ya puedan tener como ciencia y como profesión. Y en cuanto al área de las empresas, ustedes con estudios de psicología del consumidor pueden brindar asesorías a empresas y organizaciones, bien sea incluso ONGs o empresas privadas, en una gran variedad de temas relacionados al comportamiento del consumidor, como el desarrollo de los productos, la publicidad, como les decía, la psicología del color, todos esos aspectos de ventas y atención al cliente. Y en este punto yo creo que a ustedes ya se les hizo evidente que hay una gran influencia de la psicología social en la psicología del consumidor y a su vez la psicología del consumidor en la psicología social. ¿Por qué? Porque se puede decir que la psicología del consumidor es una especie de subrama de la psicología social, pero enfocada específicamente en el comportamiento de las personas en la parte del consumismo, en el consumo de mercancía o de servicios. Y es que también está lo que se llama el marketing social,
que las empresas utilizan principios de la psicología social para el desarrollo de las campañas y, por ejemplo, muchas veces las empresas pueden usar testimonios de personas entre comillas, usuarios en la calle, o por el contrario, de influencers, de youtubers, de todo ese tipo de personajes que hay hoy en día y que pueden dar mensajes que apelen a las emociones, a las técnicas de persuasión, para influir en la decisión de compra de cualquier consumidor. Por ejemplo, seguramente ustedes han escuchado lo que llaman el marketing de boca a boca, que es que yo le recomiendo a alguien, un compañero, un producto y él lo usa y se lo recomienda a otro y se va generando justamente eso. Es decir, un consumidor es más probable que compre un producto si lo ve recomendado por un amigo, un familiar o por una persona que admira. Les aseguro que si el día de mañana Messi sale recomendando, qué sé yo, Pepsi Cola, todo el mundo va a ir a comprar Pepsi Cola. De hecho, si ustedes se fijan, Pepsi, más que Coca-Cola, usa muchísimos artistas precisamente en sus campañas de marketing. Porque al usarlo una persona que se admira, entonces crea la falsa sensación de que es más de moda o que lo va a hacer más popular o lo va a hacer lucir más prestigioso. O incluso es una cosa de parte de las dinámicas de grupo. Es decir, es más probable que se compre un producto si se cree que le va a permitir integrarse en algún grupo social. Y así comprender esto nos permite unir la psicología social, el marketing y la psicología para crear estrategias que ayuden a alcanzar las ventas o la afiliación hacia un producto o servicio. Y aquí llegamos a un punto interesante porque hay muchos elementos psicológicos a considerar al momento de usar la psicología del consumidor. Y uno de ellos es el lenguaje, la persuasión y el convencer, que son dos conceptos muy relacionados y que se pueden confundir, pero pues tienen algunas pequeñas diferencias. Porque si bien es cierto que ambas buscan influir, la forma en que lo hacen es distinta. Bien, la persuasión busca influir en la creencia y los comportamientos de un individuo, generalmente a través de la comunicación y del área más racional del individuo, ¿sí? No necesariamente se busca un cambio duradero, pero con argumentación lógica yo te persuado, por ejemplo, de comprar un producto. En cambio, la convicción busca convencer a la persona, pero de una manera más duradera, que cambie su creencia, que cambie su actitud. Es decir, busca un cambio más profundo. Y pues suele utilizar técnicas más profundas que la persuasión. Fíjense que yo dije que la persuasión apela más a la parte de la argumentación lógica. Por ejemplo, les voy a vender un televisor y les hablo de toda la parte eh, de las dimensiones que tiene tanta imagen, que tiene cable, no sé qué más. O sea, les hablo de la parte lógica. En cambio, con la convicción se apela pues más a los valores de la persona. Por ejemplo, de que vas a poder ver el televisor con tu familia, con tus hijos, con la abuelita, con... ¿Ven? Entonces apela más a la parte emocional. Pero el hecho es que indudablemente ambas son muy poderosas, se pueden utilizar para influir en el momento de la compra y son utilizadas por la psicología del consumidor. Y aquí hay un elemento muy interesante sobre la publicidad y la psicología del consumidor, que es cómo se envía el mensaje. Porque bien, ya les dije que está el discurso, pero hay mucho más que el discurso. El discurso es la ruta central de la comunicación. Figúrense de esta forma, hay una ruta central y una ruta periférica. ¿Cuál es la ruta central? El mensaje que yo quiero transmitir, así tal cual. ¿Cuál es la ruta periférica? El mensaje que no se da directamente, pero se transmite mediante psicología del color, mediante la música, mediante las imágenes, el discurso, es decir, no se da directamente, pero se persuade y convence para que el mensaje sea recibido a través de los sentidos. Y como ustedes ya deben saber a esta altura de la carrera, cuando estamos hablando de los sentidos, estamos hablando de la sensopercepción, que es una función mental básica en el ser humano y que es la que nos permite interpretar y organizar la información sensorial que recibimos del mundo que nos rodea. Y
generalmente son estímulos, bien sean visuales, auditivos, sensoriales, que llegan directamente al cerebro. Por ejemplo, está comprobado que la música tiene un pase directo a nuestra corteza cerebral, incluso antes de que nosotros nos estemos dando cuenta. Entonces, la psicología del consumidor ayuda a que las empresas utilicen este tipo de marketing sensorial para influir en la percepción del consumidor y crear una experiencia de compra. Por eso es que muchas veces, por ejemplo, cuando vemos productos negro con dorado, lo asociamos de una vez con que es algo lujoso. O los productos con blanco, con verde, los asociamos con algo natural. Y las cosas de comida, ¿sabes por qué creen que McDonald's, su imagen gráfica es amarillo y rojo? Porque lo que son amarillo, rojo y naranja van, o sea, psicológicamente crean la sensación de hambre cuando está orientada hacia la comida. Y entonces, pues ahora mismo no le voy a hablar mucho de lo que es la psicología del color, porque eso lo hablaremos en la siguiente clase, pero quiero que vean cómo la percepción, que es una función mental, está tan relacionada con la psicología del consumidor. Y como estamos hablando justamente también de variables psicológicas y de funciones mentales, hay que mencionar la memoria, que ustedes saben ya que es la capacidad de almacenar, retener y recuperar información. Y esto es muy importante cuando hablamos de psicología del consumidor. ¿Por qué? Porque nos permite obviamente recordar los productos y servicios, la marca y la experiencia en la compra. O por ejemplo, una de las cosas básicas del marketing, que son los jingles, es decir, las musiquitas pegajosas, los lemas, los eslogans de los productos, que nos permiten a través de repetición y de refuerzo mejorar la retención de la información sobre un producto en específico. O cuando ustedes ven, por ejemplo, en la calle que hay muchas vallas publicitarias casi que una tras de otra de una misma tienda y ustedes dicen, pero qué fastidio, porque está todo el tiempo en la misma publicidad. Pero eso es justamente marketing que busca mediante repetición fijar esa imagen en su mente, ese producto, esa empresa. Tenemos también lo que es la actitud, es decir, la predisposición a responder de una forma ante un producto, un objeto o un servicio de una manera en específico. Y si bien nos gustaría creer que la actitud se forma a través de nuestra experiencia personal de consumo, generalmente también la información viene recibida de otras personas y de las campañas publicitarias. Una buena campaña publicitaria puede hacernos sentir o tener una actitud diferente hacia un producto o servicio. Y no podemos dejar de lado lo que es la emoción, que se los he mencionado varias veces. Muchas veces la toma de decisiones ante una compra no es racional, sino es emocional. ¿Por qué? Porque influye en las preferencias y en la decisión de compra. Las emociones más comunes cuando se consume que son alegría, tristeza, la ira, el miedo, la sorpresa, es decir, las emociones básicas de un individuo. Y las empresas pueden utilizar lo que es el marketing emocional para despertar emociones positivas en los individuos. Que la persona se sienta feliz a ver un anuncio de un producto, asocia ese producto con la felicidad, con la necesidad que tiene de sentirse feliz y compra el producto. Porque seamos sinceros, psicología elemental y básica, la mayoría de las personas busca el placer y evitar el dolor. Si siente que el producto le va a dar placer, lo va a hacer sentir bien, lo va a hacer sentir ser feliz, va a comprar el producto. Es decir, hay una motivación. Y recuerden que la motivación impulsa a las personas a actuar de alguna forma, en este caso a comprar. ¿Cuáles son los tipos de motivación más comunes generalmente cuando hablamos de la psicología del consumidor? La motivación racional, la motivación emocional y la motivación social. Mi motivación, por ejemplo, racional es que necesito comprar un producto, no tengo tanto dinero, veo una oferta, voy a aprovechar la oferta, porque me cubre justamente la motivación racional y la parte económica. Mientras que si yo estoy motivada porque yo quiero ese estatus social, pues muy probablemente responda mejor a un anuncio que me prometa de alguna forma que voy a tener más estatus social por tener una cartera de marca, por tener unos zapatos, eh, unos manolos, una cartera de cuero, por ejemplo, o que me digan que voy a poder pertenecer a algún tipo de grupo selecto por tener algún producto o servicio. Y entonces aquí también influye lo que es la dinámica de grupos.
¿Por qué? Porque se busca muchas veces los consumidores adaptar su conducta de compra para ajustarse a las normas de un tipo de grupo. Y las empresas obviamente utilizan la dinámica de grupo siguiendo lo que es la psicología del consumidor. Porque la psicología y la sociología comprenden muy bien cómo funcionan las dinámicas grupales y las empresas desarrollan las estrategias de marketing basadas en la psicología. Y les voy a poner otro ejemplo de cómo funciona la psicología del consumidor orientada al marketing, con una marca que es internacionalmente conocida y que mucha gente lo dice es malo el producto, pero sin embargo todo el mundo hace la cola para poder entrar allí, que es el café de Starbucks. Mucha gente lo dice, el café es malazo, pero el tomarse la foto con el vasito, todo el mundo que va a Starbucks por primera vez, ¿qué es lo primero que hace? Tomarle la foto al vaso. ¿Por qué? Porque le da caché, o se siente que la persona que le da algo de caché o que la gente lo va a envidiar porque está allí. ¿Por qué? Porque realmente lo que vende Starbucks no es café, es la experiencia. Lo cual pues es algo que nos da mucho para pensar, ¿no? Entonces, bueno, esto ha sido todo por la clase de hoy. Espero que les sea de provecho, le aclarara pues algunas dudas que pudieran tener y puedan realizar la actividad número 1 sin mayores inconvenientes. Como les dije, bueno, cualquier duda sobre el núcleo temático, sobre la asignación, la pueden transmitir por los foros de la materia o por la mensajería privada en el aula virtual y yo con mucho gusto les resolveré cualquier duda que puedan tener. Saludos.